Mira el colmillo. Puede ser de un perro, ¿no? Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a dos casas abandonadas. Estas quedaron en total soledad, una de ellas en el bosque y otra en un barranco, y creemos que quedaron abandonadas ya que las familias de estas casas se mudaron y estas quedaron en el olvido. Y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y comentar la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes y comenzamos con la exploración del día de hoy. Allá que vamos. Esto sería todo el patio de la casa. Puede ser que aquí en su día tuviera un banquito o algo, ¿no? O una mesa de terraza con sus sillas. Pero la maleza siempre recupera lo que es suyo. Se da a simple vista cómo está todo lleno de árboles y mala hierba mezclada con flores, como estas de aquí. Y ahí estaría ya la entrada a la vivienda. Vamos para allá. Aquí estaría la casa, chicos, una casa de 2 plantas increíble. Y esto de aquí era un trastero, pero es un trastero que metieron un montón de escombros aquí y como que lo tapiaron, se da a simple vista el tapiado que hicieron. Y está todo lleno de tierra también, no sé por qué, como que metieron un montón de tierra y restos de algún tejado. Esto es la caña con la que se hacían los tejados antes y hay montones de cañas aquí. Qué raro esto, ¿verdad? Por estas escaleras se subía a la segunda planta. Y este hueco de aquí lo más seguro era para venerar a alguna virgen, algún Cristo. Está sonando el suelo un montón. Está como bombeado el suelo aquí, ¿eh? ¿Lo oyen? Hay que pisar con mucho cuidado. Y esto sería la habitación inferior de la vivienda. Incluso aquí queda como una especie de armario. Esto es un bote de grafitis. Esto es de alguien que estuvo por aquí. También estoy viendo paños por aquí, sin usar parecen. Estoy en lo cierto, ¿no? Parecen sin usar. Mira, un bote de silicona. Pega y sella, cola. Sí. Blanca, silicona blanca. No sé, esto parece reciente, ¿no? Me da la sensación, chicos. Y un montón de paños de cocina sin usar. Y aquí guantes, que son los que no tengo puestos. Guantes de látex. Se abre solo. Después aquí queda un bote de pintura de antigoteo. Exacto, para tejados. No sé, como que alguien ha venido por aquí a dejar trastos, igual que aquí una nevera de playa, para meter tus cervecitas, tus refrescos, tu bocadillo. También queda un cepillo para barrer el suelo. Y unos tablones, que yo creo que sí, que por aquí ha estado alguien. Y aprovecho el lugar porque también estoy viendo cajetillas de tabaco. Hay varias. Y mira, esto es del spray que vimos. Rojo vivo es el color del spray que estaba allí. Aquí está la tapa. Lo más seguro es eso, que alguien está utilizando esta zona de la casa para hacer cositas y ya que está abandonada la aprovecha de otra vivienda cercana al lugar. Es lo que yo creo. Y aquí estaré en la segunda planta, chicos, pero hay algo curioso. Este suelo es muy fino. Y obviamente pisar esto puede ser muy peligroso. Y me estoy dando cuenta como que alguien ha puesto un candado muy nuevo ahí. Está cerrada con
Con un candado puede ser que alguien esté aprovechando el lugar para vivir aquí. Porque mira, tiene hasta su cepillito aquí, una botella de agua se está evaporizando del calor. Y eso de atrás es un bote de pintura con botellas usadas. Comentad aquí debajo qué pensáis, pero yo creo que sí, que alguien está aprovechando esta casa y se ha hecho aquí como un trastero o algo, ¿no? Porque la puerta está muy nueva, el cerrojo es muy nuevo, pero la casa en sí se nota que es muy antigua. Comentad aquí debajo, a ver. Yo creo eso, que esta casa la está utilizando alguien para guardar cosas, trastos o demás. Ahora voy a ir por la izquierda, por este camino de aquí, que aquí puedo rodear la vivienda. Puedo ir por este camino, vamos para allá. Aquí fuera me encontré un montón de tejas. Son tejas de alguna vivienda, porque de esta parece que no son, o las tenían de repuesto. Está lleno de tejas. Yo creo que sí, que son de esta vivienda porque son las mismas. Ahí se puede apreciar que son igualitas. Incluso hay algunas rotas por aquí, al igual que por ahí detrás. Y yo creo que sí, que son tejas que tenían de repuesto, o por si edificaban algo nuevo, pues tenían tejas para coger al momento y construir. Y eso sí, la zona está repleta de cactus. Esto es un montón de cactus. Y todo esto de aquí sería el terreno de la vivienda, porque está amuradillado. Todas estas piedras hacían de muro. Y esto es el terreno. Incluso hay como árboles frutales que puede que alguien de la zona siga aprovechando, obviamente, ya que está aquí el terreno y los árboles plantados, pues aprovechan. Lo que no sé qué árbol frutal es. Comentar aquí debajo, ¿qué árbol puede ser ese? Por este lado de aquí se ha venido abajo el suelo, ahí se ve, partes de los tablones al fondo. Y todo esto es el suelo, básicamente, y el tejado. Y claro, aquí detrás tenían como una especie de almacén, ahí se ve en cámara. Tenían botellas de agua vacías al fondo, también guardarían aquí el vino y era un trastero, vaya. Pero claro, pasar es complicado y es un riesgo. Mira, tenían jaulas también por ahí por el suelo. Y es un riesgo por esto mismo, chicos. Está todo esto lleno de amasijos, de tejas, de ramas, de todo. Porque el techo, ahí se ve, se vino abajo y al caer, cayó sobre esta planta y esta planta se llevó todo por delante. Y mira, ahí arriba quedó una jaula de pájaros. Y justo ahí ropa colgada, no sé, ahí hay pullovers. Uno de color amarillo, otro morado. Bueno, chicos, ya estamos cerca de una de las viviendas, estoy aquí con Verónica. Y ¡epa! Recordar que mi Instagram y el de ella siempre en la descripción del vídeo, ¿vale? Por ahí subimos fotitos de los sitios abandonados. Y vamos a ver si podemos entrar a esta casa, parece que está abandonada a simple vista, ¿no? Lo que estamos en medio del cauce de un barranco, todo esto es un barranco. Por aquí corre el agua cuando llueve mucho. Y ahora está atardeciendo, son las 7:15 de la tarde. Un montón de botellas rotas, ¿verdad? Puede ser de la gente que vivía aquí en su día. Porque está lleno, ¿eh? Ten cuidado porque te puedes clavar uno, ¿eh? Pisa con cuidado, no pises uno que esté volteado para arriba como este, ¿sabes? Veamos, chicos. La casa, la verdad, que está en un sitio precioso, ¿eh, Verónica? Todo esto es naturaleza. Silencio, ¿eh? No se oye nada. Y el cielo está precioso hoy. Rosita y para atrás también, ¿no? Ahí está, chicos. Aquí les dejo un paisaje de Gran Canaria para que vengan a la isla a visitarla, hombre. Turismo. Vamos a ver. Voy a acercar con Verónica. Qué peligro el suelo, ¿eh? Aquí hay una ventana abierta. Parece abierta, desde aquí la estoy viendo abierta, sí. Bingo. Y estas casas en el canal gustan mucho porque están en medio de la naturaleza. Y ya sabes, si te gusta el vídeo, apóyalo con tu like, tu comentario y tu suscripción. Cada domingo un nuevo vídeo en el canal, por lo tanto, gracias por todo el apoyo. Y a mí también me gusta mucho grabar estas casas. Son casas muy históricas que se quedan abandonadas en medio de la nada. Incluso está el muro que se ha venido abajo. Alguna ráfaga de viento o el paso de los años ha destruido el lugar. No sé qué marcará estos
bloques. Hemos visto varios por el camino. Yo creo que marca el caudal del barranco, los límites. Porque lo hemos visto por los bordes del barranco justo. ¿Puede ser que alguien me diga? Porque no tengo ni idea. Esto sería la entrada a la casa, gente. Mira, esto sería el fregadero. Fregadero antiguo. Qué curioso que estaba justo en la entrada a la casa, ¿eh? Llegate a la calle. Venga, lo primero, lavarte las manos. Higiene, muy importante. Y aquí tenían también como para apoyar los platitos después de ser lavados, la ollita. Y ahí para guardar cositas. Se nota que es una casa antigua porque no hay llave como tal en la pared, ¿te fijas? Supongo que había alguna tubería que le suministraba agua. Después también hay unas ventanitas aquí chiquititas. Estas ya son habitaciones, ¿verdad? Sí. Un poquito de mal rollo la casa, la verdad. Mira, aquí se ve la estructura original. Pura piedra y cemento. Aquí ha estado gente, parece. Hay tabaco y cervezas. Y esto también es otra cocina como tal. Está la cocina grande, sí, mira, un paquete de Pringles. Esta era la cocina antigua, que también tenía sus ventanitas. O sea, ha conservado bastante bien la casa, ¿eh? Sí. Ay, Dios, no había visto eso. Esto es de un perro, puede ser, chicos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Mira el colmillo. Puede ser de un perro, ¿no? Comentar aquí debajo. Y aquí hay un montón de basura, pero aquí está bastante gente, sí. La casa es chiquitita, parece. Aquí se conserva parte del marco, un marco verde. La casa era color blanco, lo que se ha ido cayendo la pintura. Y todos los marcos de las ventanas y puertas serían verdes. Vale, aquí se viene abajo hasta el tejado, ¿no? Sí, el tejado se viene abajo. Yo creo que aquí se quemó algo, porque estoy viendo partes chamuscadas. Y todo esto que está en el suelo es parte del tejado, incluso aquí ha crecido vegetación. Y aquí detrás tenemos otra habitación. Esto era el baño, supongo, ¿no? Sí, mira el baño antiguo, Vero. Un agujero. Sin más. Un agujero. Y esto sería el plato ducha, lo que está lleno de porquería de gente. ¿Qué le costará a la gente llevarse esto? El antiguo váter. Que supongo que esto daba a... Debajo de la casa habría... donde caía toda la caca, ¿no? Porque no había agua cisterna como tal, ¿no? Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto suscríbete al canal, activa la campanita, al igual que recuerda dejar tu like y comentar la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Quiero leer vuestros comentarios aquí debajo y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Alicia Muñoz, Gino Piani, Andy Ramírez, Joana Andrés Huertas, Alex de Santiago Gallego y para Daniel Fuentes y Carmen Pérez. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. También recuerda que puedes ser miembro en el canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar a la causa. Muchas gracias a los miembros del canal que salen en pantalla, de todo corazón, apoyáis mes a mes y es algo que agradezco muchísimo. Y por último, en la descripción tienes mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Sígueme por todas las redes sociales para seguir mi día a día. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!